teorías que hemos hablado durante toda la lectiva. La idea es proponer una intervención clínica interdisciplinar que se fundamente en sí en este enfoque de terapia. Los integrantes del grupo son John Freddy Sánchez, Mayra Yacel Vargas y quien les habla Laura Valentina Romero. Buenas noches. Bueno, en primer lugar vamos a hablar cuáles son los fundamentos de la terapia cognitivo-conductual en la vejez. Vamos a decir que la terapia cognitivo-conductual permite abordar el envejecimiento no como un proceso de declive inevitable, sino como una etapa en la que podemos estructurar y reestructurar cognitivamente nuestra mente y adaptarnos funcionalmente. Para eso tenemos un modelo biopsicosocial que integra esquemas cognitivos con salud física y redes sociales. El enfoque también en autonomía, según Anderson, el procesamiento de información a través de la modificación de sesgos atencionales hacia las pérdidas y el dolor. Vamos a llamar reestructuración del autoestigma y la descripción clínica básicamente es identificar y modificar los pensamientos automáticos negativos, PANS, sobre la propia utilidad y capacidad funcional. La técnica que vamos a usar es el diálogo socrático para cuestionar creencias de invisibilidad social y el objetivo básicamente va a ser reencuadrar la vejez como una etapa de crecimiento personal, según Carol Reed. La conceptualización de la reestructuración del autoestigma, vamos a decir que primero pues se incorpora un estereotipo de manera crónica, entonces el autoestigma en la vejez no es una simple reacción al entorno, sino es un sistema estructurado de procesamiento de información que opera en 3 niveles. El método clínico nos dice que a través del descubrimiento socrático o el diálogo socrático podemos poner en cuestionamiento esa lógica y decir que básicamente fracturar esa pérdida de valor que tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, podemos tratar de probar la evidencia y decirle cuáles son los datos fácticos que demuestran que básicamente delegar el manejo financiero, cuando una persona piensa que delegar el manejo financiero es catastrófico, borra su capacidad de aconsejar a sus hijos en crisis emocionales. Entonces le podemos cuestionar a esto, cómo a través del cuestionamiento del manejo financiero no quiere decir que no podamos ayudar a los hijos en otras dimensiones. Entonces, también a través del análisis de utilidad, por ejemplo, en la situación de qué manera evaluar cada interacción familiar bajo la premisa de soy un estorbo, le ayuda a proponer a dinámicas a la persona de integración, básicamente de que sí es capaz. Y la descatastrofización, básicamente es que si aceptamos que la velocidad de procesamiento motor ha disminuido, claro, las personas se mueven un poco más lento. Entonces, ¿qué es lo peor que sucederá al tomarse el doble de tiempo porque soy un poco más lento? Entonces, así básicamente le podemos empezar a reestructurar a esa persona a través de preguntas que lo lleven a cuestionar esas creencias. Podemos hacer a través básicamente de una instrumentalización operativa el registro de pensamientos negativos. Entonces, básicamente la técnica avanzada, el continuum de capacidad emocional, entonces romper el pensamiento dicotómico de todo o nada. El paciente con autoestigma tiende a conceptualizar su estado actual de forma o todo es bueno o todo es malo, totalmente autónomo o totalmente dependiente. Entonces la técnica del continuum cognitivo busca que la persona vea el intermedio en ello, el paciente se ubique en una escala no de 0 o 100, sino de 0 a 100. Entonces ahí vemos que retribuye básicamente su funcionamiento y ya puede decir, no, pues intelectualmente preservo mi 85% de funcionamiento, mi soporte y madurez el 90% y mi velocidad de desplazamiento si es un poco más difícil, tengo solo el 50% de mi movilidad, entonces ahí vemos que haga una ponderación y tenga pues entre un rango de 0 a 100 un criterio de funcionalidad, no solo 0 o solo 100. Ahorita vamos con el entrenamiento de resolución de problemas. Aquí vamos a ver identificación, alternativas y ejecución. En el entrenamiento y en la solución de problemas, pues es una técnica de terapia que es cognitiva y conductual,
Esta busca ayudar pues a las personas a enfrentar esas dificultades de manera muy organizada y efectiva. ¿Cuál es el objetivo? Pues es fortalecer como la autonomía, reducir el estrés y aumentar la sensación de control sobre las situaciones cotidianas, que es como lo que estaba también hablando John. En la adultez mayor pueden aparecer situaciones que son estresantes como pues, problemas de salud, jubilación, pérdida de seres queridos o cambios en la vivienda. Cuando la persona desarrolla estas habilidades para resolver estos problemas, disminuye su malestar emocional y mejora su adaptación. Los pasos de la técnica es como tal es la identificación de ese problema que se define claramente, pues cuál es la situación que le está generando malestar, como está en el ejemplo. Desde que me jubilé, me siento solo, sin actividades durante el día. ¿Qué es lo que hacemos acá? Es generar ciertas alternativas. Se proponen varias soluciones posibles sin juzgarlas inicialmente. Entonces, ciertos ejemplos son como participar en grupos comunitarios, retomar un pasatiempo, realizar pues actividades físicas grupal, visitar a un familiar o amigos con mayor frecuencia. Aquí entraría también la evaluación y selección, que se analizan las ventajas y desventajas de cada alternativa para elegir la más adecuada para la persona. En la ejecución, pues se pone en práctica la solución elegida mediante un plan concreto y en la revisión de esos resultados, pues se evalúa si la estrategia funcionó, si es necesario intentar otra alternativa. ¿Cuáles son los beneficios pues, para los adultos? Esto pues, les favorece la autonomía, reduce síntomas de ansiedad y depresión, incrementa la sensación de competencia personal, facilita la adaptación de cambios propios de envejecimiento y mejora la calidad de vida. El ejemplo como tal que pusimos acá, pues es que es un adulto mayor que se siente aislado después de esa jubilación, perdón, que identifica este problema, pues se generan alternativas como inscribirse en actividades comunitarias o realizar ejercicios de pronto en grupo. Se elige una acción, la pone en práctica y posteriormente pues se evalúa si le ayudó a sentirse más conectado o satisfecho. Como tal, en conclusión, pues el entrenamiento en resolución de problemas es una estrategia que es cognitiva y conductual que enseña a las personas mayores a enfrentarse a dificultades pues de forma estructurada, promoviendo pues esa independencia, el bienestar emocional y mejor adaptación a los cambios en esta etapa de la vida. Bueno, la tercera sería la flexibilidad y la adaptación, donde está, pues aparece el duelo y la resiliencia basada en la terapia, aceptación y compromiso. Pues desde la terapia cognitivo-conductual aplicada desde el envejecimiento reconoce que la vida en la vejez pues está marcada por estos cambios y pérdidas significativas en el adulto mayor. La estrategia de flexibilidad y aceptación está inspirada en la terapia de aceptación y compromiso porque pues propone allí un camino distinto, pues no es evitar siempre pues el dolor, sino aprender a que los adultos mayores desde su etapa aprendan a convivir con este. El primero pues sería la aceptación, en este caso aceptación del dolor, donde se invita al adulto mayor a pues a entrar en contacto con la experiencia de la pérdida, sea física, emocional o social, sin caer en las evitaciones, así pues que él pueda reconocer desde el primer paso para aceptarlo, transformarlo y transformarlo en resiliencia. El segundo sería valores como brújula vital, pues en este caso la intervención basa o busca que cada persona identifique cuáles son esas metas y valores esenciales, cuáles son aquellos que le dan sentido a la vida que tienen en el momento y que esos valores y cómo esos valores funcionan como una guía para orientar las decisiones y mantener un propósito en la vida de ellos. Incluso esto aplica también en medio de la enfermedad o cuando ya de pronto se sienten un poco más frágiles. El siguiente pues sería la resiliencia y la autonomía, pues esta estrategia fortalece el yo como contexto, o sea, como la capacidad de ellos verse más allá de los síntomas o alguna limitación que tengan en el momento, ya que permite que el adulto mayor conserve la autonomía, su dignidad cuando pues obviamente su salud física se ve comprometida. En la etapa de la vejez, pues cada pérdida y cada cambio en esta etapa de la vida pues es significativo, pero la idea es que ellos vean o tengan otra perspectiva.
¿sí? Y desde la terapia de aceptación y compromiso les enseña que aceptar el dolor no pues, significa que se tengan que rendir, sino reconocer cómo eso hace pues, parte de la historia y a través de la aceptación que aprendan a convivir con las emociones y mantenerlos conectados siempre con lo que realmente importa alrededor o las personas que hacen parte de ellos en ese momento. Por último, también hablamos de las redes de apoyo e intervención comunitaria y también pues lo vemos primero que todo desde el modelo del bienestar de Martin Seligman. Él habla de 5 factores que influyen en el bienestar o la percepción de felicidad de las personas. La primera que él habla, que es la P, él habla de esas emociones positivas, que no hay que dejar de lado las negativas, pero aquellas que sí son agradables y que son positivas, la idea es que las vivamos activamente, que las tengamos más frecuentes en nuestra memoria. Y así eso nos permite tener más recursos intelectuales, sociales, incluso cognitivos que mejora nuestra perspectiva sobre lo que es nuestra vida. Cuando hablamos de la E, que es el engagement, habla del compromiso, entonces de encontrar ese estado del flow. Él habla mucho de que encontremos una actividad que nos llene al punto de que nos perdemos esa como percepción del tiempo cuando la realizamos. Que encontremos un hobby, una actividad que nos llene totalmente y nos haga crecer esas fortalezas personales que tenemos. En cuanto a la R, él habla de esas relaciones y esas relaciones entendidas como esas redes de apoyo, ya sean de familiares, amigos, y es porque el ser humano por naturaleza es un ser social y la idea es que pues en esta etapa de vejez evitemos alejarnos, aislarnos, sino que seamos más abiertos a recibir ese apoyo, tener vínculos significativos que nos amortigüen el estrés de la vida diaria. En la M, él habla del significado, él habla de que pues a veces tener esta percepción, esa sensación de que pertenecemos a algo y servimos a algo más grande que nosotros mismos, nos permite también seguir y encontrarle un sentido a la vida. Y por último, la A, él habla de los logros y el éxito, no necesariamente como se entiende socialmente, sino a lo que nosotros nos proponemos a lo largo de nuestra vida y que entendemos como un éxito, ya sea estudiar, ya sea tener nuestra familia, tener una causa de pronto social. El tema es como irlo descubriendo poco a poco y pues que marque como este destino que hablamos a lo largo de la vida. Se ha identificado que si tenemos estas variables de bienestar, felicidad y calidad de vida, es más fácil preservar la salud y esa percepción de bienestar físico, mental, social y cognitivo de la persona. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, a nivel comunitario, la idea es que haya una mayor participación activa, pongámoslo así, por parte de la comunidad. Hay muchos adultos mayores en diferentes barrios que simplemente se aíslan en su casa y pues por temas de jubilación o por un trabajo como antes, entonces se pueden reunir en juntas de acción comunal, se pueden reunir por grupos y realizar diferentes actividades, ya sean que ellos mismos la autogestionen o también por temas de promoción y prevención de políticas públicas que también están en cada barrio de la ciudad, por ejemplo, de Bogotá. Entonces, ellos se centran en 3 cosas fundamentales. Primero, los ejercicios físicos. Entonces, ejercicios físicos de bajo impacto, creo que es yoga, pilates, la bailoterapia, hacerse automasajes para la circulación. También ellos hablan mucho de las charlas educativas y los debates sobre autocuidado, calidad de vida, estilo de vida, cómo de pronto tener una comunicación más asertiva. Y también hablan de juegos que favorezcan nuestras funciones ejecutivas y procesos mentales. No es desconocido para nosotros que con el tiempo pues estas van disminuyendo. La idea es mantenerlos hasta la mayor parte posible. Por último, el cronograma de implementación. La idea es primero evaluar individualmente a la persona cuáles son estas conductas que de pronto son problemáticas en su vida, algunos perfiles cognitivos que mantiene o que ya se han dejado de lado en el proceso de envejecimiento. Ya después hacer como estas sesiones más individuales, que son las primeras estrategias que hablan mis compañeros. Ya después seguir con de pronto estos activos en salud, estos grupos comunitarios que la persona pueda acceder para continuar. Y por último, los seguimientos, pues a lo largo que sigue avanzando la edad, pues digamos mayores estrategias que se le puedan brindar a la persona. También no olvidar pues el trabajo interdisciplinar con las otras especialidades, trabajo social, medicina familiar, gerontología. No siendo más, pues les dejamos las referencias y pues muchas gracias.